Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Virginia Kulik, soy administradora de RedCap en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y en el Hospital de Clínica José de San Martín, también en Buenos Aires. Les doy la bienvenida a la reunión de administradores de este mes. Esta reunión va a ser especial porque vamos a presentar, Javier Armendáriz va a presentar un tema que es muy interesante para todos. Por lo cual voy a hacer la presentación muy cortita de este mes y le doy paso a Javier porque seguramente van a tener algunas inquietudes y para disfrutar mejor su presentación. Así que bueno, les damos la bienvenida este mes a nuevas instituciones que son de Argentina. Tenemos muchísimas instituciones este mes: el Colegio de Graduados de Antropología, la Fundación CIDEA, el Instituto Argentino de Diagnóstico y el Instituto Lanari. De Chile, el Hospital Base Valdivia, el Hospital Franco Ravera Zunino, el Hospital Guillermo Gran Benavente, y por Colombia, el Instituto Roosevelt y la Sociedad Colombiana de Urología. De República Dominicana tenemos al Centro de Promoción y Solidaridad Humana. De Honduras, a la Facultad de Ciencias Médicas. Por Paraguay, la Universidad Nacional de Caguazú. Por Perú, la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la Región de la Libertad, y el Hospital Guillermo Díaz de la Vega y el Hospital Alberto Sabagal Solo-Urem. Por España tenemos a la Sociedad de Salud, la Corporación de Salud del Maresme y el Área de Salud de Valladolid. Seguimos con España, un montón de fundaciones españolas, de instituciones. Tenemos la Fundación Española de Pediatría, el Instituto Canario de Investigación Sanitaria de Canarias, Health for OL, Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Miguel Servet, la Universidad de Cádiz y, la Universidad Internacional de Cataluña. Bien, con esto me gustaría presentar, no sé si hay alguien representante de estas instituciones. En primer lugar, les damos la bienvenida. Si hay alguien de estas instituciones, en un ratito cuando finaliza Javier nos podemos presentar. Y le doy paso a Javier, que es biólogo y bioquímico de la Universidad de Navarra, con un máster en seguridad informática por la Universidad Internacional de La Rioja. Entre sus responsabilidades se incluyen el diseño e implementación de sistemas para la recolección de datos de muestras en el Biobanco de la Universidad de Navarra, abarcando la trazabilidad de los procesos, el almacenamiento de muestras y caracterización de donantes. Y bueno, Javier se caracteriza porque usa RedCap en procesos de recolección de datos y los integra al sistema de Biobanco mediante una API. Y la codificación de datos para facilitar su uso en proyectos multicéntricos la realiza a través de módulos externos, permitiendo la conexión de RedCap con servidores de tecnología. Javier hizo una presentación muy interesante en la RedCapCon de este año. Así que bueno, Javier, te doy paso. Vamos a ver su presentación. Sí, bueno, muchas gracias, María. Bueno, Hola, pues buenas tardes. Perdón. Ahí, Javier. vale, sí, estás poniendo bueno, está grabada la presentación para no trabajarme. Entonces, bueno, espero que a todo el mundo le resulte de interés este tema que yo, bueno, planteé que quería tratar, que era el de la codificación, el de SNOMED y el cómo unirlo todo con RedCap, en este caso. Y bueno, supongo que vas a poner el vídeo, que va a ser mucho mejor que yo esté aquí improvisando y atascándome. Entonces, bueno, me quedo en silencio y luego al final de la presentación, si hay alguna consulta, alguna queja, lo que corresponda, pues bueno, voy a estar por aquí. Muchas gracias. Ya te escuchamos, Javier. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Dani, de la Universidad de Navarra, del Biobanco de la Universidad de Navarra, y en esta charla voy a presentar un módulo desarrollado para RedCap, un módulo externo, que nos va a permitir, acceder directamente a un servidor de terminología
No tienes audio. No, estás hablando con el micrófono apagado. Descargar este módulo externo, instalarlo en nuestro RedCap y ponerlo a funcionar. Por ejemplo, práctico sobre cómo funciona. Entonces, bueno, paso. Hola, buenas tardes. Soy Javier Ordelari de la Universidad de Navarra, del de la Universidad de Navarra, y esta charla voy a presentar un módulo desarrollado para RedCap, un módulo externo que nos va a permitir, acceder directamente a un servidor de terminologías, Snowstorm, ese servidor de terminologías propio de SnowMCT, y a través del cual pues vamos a poder ir definiendo nosotros, a la hora de crear un proyecto, vamos a decir qué campos queremos codificar y bajo qué condiciones accediendo a ese servidor, parametrizando cada uno de los campos y las consultas. Vamos a dividir esta charla como en tres partes. Principalmente tres partes. Pues a ver dónde acabamos. La primera vamos a hablar de codificación. Códigos, terminologías, ontologías. Vamos a hacer una especie de visión por todo ello. Después, una vez visto esto, vamos a entrar al caso más concreto de SnowMCT, cómo funciona SnowMCT y mucho más específicamente cómo tener una idea de SnowMCT, cómo acceder a las terminologías SnowMCT a través de un servidor SnowStorm. Es un servidor, es un software gratuito. Nosotros vamos a acceder en este ejemplo a la versión internacional, porque bueno, versiones en castellano no he encontrado ninguna pública, estaba la Argentina hace unos meses, pero parece que está fuera de servicio, y hay un proyecto del Servicio Nacional de Salud Español también para poner en modo público un servidor de terminologías, pero bueno, estamos a la espera de que funcione. Así que de momento, para ver cómo funciona, bueno, vamos a trabajar con el servidor internacional, vamos a trabajar con términos en inglés, pero bueno, básicamente va a ser algo temporal mientras preparemos, bueno, si después se pone a trabajar, pues sería cuestión de poner una instancia de SnowStorm que acceda a la terminología en castellano, la versión argentina, la versión española y distintas versiones según nacionalidades. Bueno, y entraremos en ello más adelante. Entonces, bueno, paso a presentar los temas de los que he comentado. Bueno, y finalmente el tercer tema va a ser cómo descargar este módulo externo, instalarlo en nuestro RedCap y ponerlo a funcionar. Lo práctico sobre cómo funciona. Entonces, bueno, paso a hacerme un ladito para que esté lista, una medida, pero sería principalmente la presentación. Entonces, bueno, ya lo tenemos, como he comentado, módulo de RedCap para acceso a un servidor de terminologías SnowStorm. Ya os lo explico. Antes de todo esto, vamos a hablar de codificación. ¿Para qué accedemos a un servidor de terminologías? ¿Por qué tanta historia con las terminologías? Bueno, al final, siempre que grabemos cosas, siempre que sea posible, vamos a tratar de codificar esa información. Al codificar la información que estamos consiguiendo, una persona hace años yo le dije una frase que me gustó, fue: el papel lo aguanta todo. Informático, en la Universidad de Navarra, que decía: el papel lo aguanta todo. A la hora dices, bueno, sí, puedes escribir lo que quieras en un papel, pero si quieres tener una información bien estructurada, si quieres poder después analizarla, utilizarla, necesitas que esa información esté ordenada, esté clasificada. Puede ser que se más cualquier cosa porque acabas con una variedad de ideas, es más ruido. Entonces, para evitar eso, que es lo primero que vamos a hacer, vamos a codificar. ¿Qué es lo que es un código? Un código no es algo que identifica de un modo unívoco un código. Luego, ese código tendrá que estar definido, tendrá que aceptar adaptarse a nuestras necesidades. Tenemos un montón de sistemas de codificación. Vamos a hablar del tema sanitario. Hemos puesto una serie de códigos, CO3, para enfermedades oncológicas, crónicos. Luego tenemos que es un sistema que está mapeado, pero es un sistema para
describe todas las pruebas de laboratorio, las de laboratorio. CIE-10 clasifica patologías, no hay SPRE, voy a saltar esta imagen de porque voy a centrar en el SPRE, que es un código preanalítico. Código que identifica una muestra que llega a un biobanco, en el caso concreto, o bueno, un laboratorio, en los que antes de analizarse ya tiene una serie de características que el líquido contiene, cómo se ha recogido, se ha centrifugado, cómo se ha centrifugado, cuánto tiempo ha pasado en las centrifugaciones, en el caso de un líquido, y cómo se ha almacenado, a qué temperatura, en qué tipo de recipiente. Vale, todo ese tipo de cosas son 7 códigos, lo que van a hacer es decirnos una muestra de un modo bueno, pues bastante concreto, va por la versión. Insisto un poquito en SPRE, porque SPRE, de iniciativa de la red española de biobancos y la plataforma española de biobancos, y con el apoyo del más amplia de los clínicos. Después entraremos muchos más detalles sobre eso. Pero antes de eso, cada código, ¿qué es un código? Un código va a ser una cadena alfanumérica única que nos identifica de un modo único con un concepto. Ese concepto habitualmente va a tener una descripción. Yo pongo el ejemplo, es que es eso de codificar. Bueno, codificar se puede hacer de muchas maneras, es asignar un número a un concepto. Pongo el caso, por entendernos rápidamente, de los códigos postales en España. España tiene 52 provincias y los códigos postales identifican como un número cada provincia. Se ordenaron alfabéticamente, pero bueno, pues porque decidieron hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú pones el código postal, lo primero que haces es escribir 2 dígitos. Esos 2 dígitos identifican la provincia a la que va a ir esa carta. Después los otros 3 dígitos ya nos van a apuntar a la localidad, a la calle, bueno, calle o al segmento de la ciudad que corresponda. Pero, pues, por ejemplo, yo sé que el código postal que empiece por 31 en España va a ser Navarra, porque todos los de Navarra empiezan por 31, bueno, sé si es más así. 08, Barcelona. Únicamente es un modo de codificar y de evitar ambigüedades. Puede haber 2 ciudades, Tudela, que se llamen igual en España. Dos pueblos, 2 localidades. El código postal lo que va a hacer es desantiguar eso, evitar que haya problemas a la hora de enviar cartas, de notificaciones, lo que corresponda. Para eso es el mismo código. Del mismo modo nos va a servir un código en la información de salud para apuntar de un modo claro a un concepto. Eso va a ser los códigos. Y digo que pueden ser puestos arbitrariamente por orden alfabético o, en la mayoría de los casos, cuando nos encontramos en casos complejos, nos encontramos aquí con que los códigos tienen una relación jerárquica. Se parte de un nivel más alto y después se va granularizando el código para ir apuntando a conceptos más precisos, más concretos. Y bueno, lo que podemos tener es que un mismo concepto, además, puede tener múltiples descriptores en distintos idiomas, distintos modos de decir, de referirse a un mismo concepto. Aquí pongo un ejemplo de CIE3, de CIE10. Entre los códigos A00 y A09 están las enfermedades infecciosas y intestinales. Tengo que A00 es cólera. Siempre que me encuentre un A00 va a ser cólera. Y A00.0, como vemos aquí, es cólera debido a vibrio cólera de tipo 1. Y vemos como aquí el mismo código tiene 2 descriptores, el descriptor en castellano y el descriptor en inglés. De este modo, lo que nos va a permitir es, a la hora de trabajar con códigos, pues dependiendo de qué equipos estén trabajando, y bueno, pues cada uno va a poder trabajar en su idioma o en la variante de su idioma, como puede haber, por ejemplo, en el caso del castellano, que para referirse a distintos países al mismo concepto, bueno, pues hay distintos modos de referirse a lo mismo. Para eso nos va a servir la codificación. Bien, y otro de los temas para los que nos va a servir es la interoperabilidad semántica. ¿Qué es la interoperabilidad semántica? Voy a ver si no me enrollo mucho, porque realmente estoy diciendo lo mismo que he dicho antes. La capacidad de los sistemas informáticos para intercambiar datos de un modo sin problemas de significado, sin confusiones. Es un requisito, pongo aquí, para que los datos sean compartidos entre distintos sistemas, equipos, países, lo que sea. Y he puesto otro ejemplo, que es el código LOIC 35672-5.
¿vale? Una cadena alfanumérica, bueno, numérica, dos números separados de un guión. ¿Y qué es este código? Bueno, pues es la bilirrubina conjugada. Ahí tenemos las descripciones. Y tengo en el lado de la izquierda, he puesto la descripción de este código en inglés. Digo, el sistema más internacional se utiliza el inglés. Y vemos de qué componente se trata, de qué propiedad mide, en qué tiempo se ha tomado, en qué sistema, si es solo plasma, y que es una cuantificación. Y aquí veo cómo el mismo código me apunta en distintos idiomas o con distintos códigos de idioma y de país, estaba antes, me apunta a descripciones en el idioma que corresponda y en la variante que corresponde, si la veo escrita de un modo u otro. Pues aquí lo he puesto en ruso, en castellano, en turco, y vemos como todos estos equipos, toda esta gente que trabaje, en este caso con la bilirrubina, va a apuntar el mismo código LOIC y se va a poder producir un intercambio de información sin ambigüedades. Además, en este caso, el código LOIC nos va a incluir dentro de su descripción las unidades en que se trabaja, todos los detalles para poder trabajar con sus. Y luego, finalmente, voy a hablar de taxonomías antropológicas. Vamos a complicar un poquito la cosa, muy poco. No, yo creo que eso está muy divertido. Una taxonomía como tal es una jerarquía única. Lo veíamos antes, me voy hacia atrás y veíamos aquí claramente, en el caso de Fiedie, es una taxonomía. Va de más genérico a más concreto. Va entrando, digamos, a través de las ramas del lugar. Cada rama procede siempre de una rama anterior, pero solo de una. Solo tiene un acceso. Es muy estático. Nos da un conjunto de categorías y cada categoría tiene un solo padre. ¿Esto qué nos va a decir? Me va a decir que el cólera, debido a... Voy hacia atrás, debido al virus, es un cólera. Vale, sí, eso ya lo sé. Pero no me está diciendo, por ejemplo, que es una enfermedad bacteriana. Lo puedo deducir en este caso, pero ni me está... Bueno, entonces le falta información. Sin embargo, si continúo aquí, vamos a ver que vamos a pasar a las ontologías. ¿Qué es una ontología? Una ontología es un sistema, podríamos decir que es un sistema taxonómico que en cada concepto se entra desde distintas ramas simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer una ontología? Nos establece un marco formal para definir muchas características de un mismo concepto. No se limita solo a la persona. Entonces nos va a especificar clases, relaciones, un montón de propiedades que operan sobre que se aplican a cada uno de los conceptos. Esto nos va a permitir definir mucho más cada uno de los conceptos y poder entrar a muchos más detalles. Aquí tenemos, bueno, pues modo más o menos gráfico de cómo tenemos una jerarquía simple, en este caso para catalogar libros, sí, libros, estilos, un poco una biblioteca, en qué estantería ir poniendo cada uno de los libros de qué tema trate, y sin embargo vemos como las ontologías son sistemas donde se produce una ramificación, se produce un cruce. Vamos a centrarnos en ontologías para tratar de ver más detalles sobre ellas. Bueno, y ahora continuamos con SNOMED-CT como ontología. SNOMED-CT y vemos como su clasificación es no solo una terminología, sino que es una ontología. Esto significa que cada concepto está definido desde distintos ángulos. Vamos a verlo aquí rápidamente en unos esquemas, pero bueno, tenemos que cada concepto tiene dos tipos de relaciones. La relación jerárquica es que no tiene por qué ser único, sino que puede ser múltiple. El elemento puede tener múltiples padres y además tiene relaciones agrícolas. Bueno, el hecho de que tenga múltiples padres significa que es un grafo acíclico, para que usted los grafos, bueno, pues es interesante. Y aquí tenemos un ejemplo, claro. Tengo tres conceptos de SNOMED-CT: celulitis en la mano, celulitis del pie y úlcera del pie. Y veo que la celulitis en la mano es una celulitis y que la úlcera del pie es un trastorno del pie. Sin embargo, lo que me está indicando aquí es que la celulitis del pie es tanto una celulitis como un trastorno del pie. En este caso concreto ya tengo que el concepto 128276007, la celulitis del pie, tiene dos padres que lo definen. Es una celulitis y es un trastorno del pie. Estos serían relaciones es-una, jerárquicas. No son las únicas. Aquí tenemos otro ejemplo. Acceso de corazón.
es un trastorno, y vemos que es un absceso del mediastino, es también un trastorno inflamatorio del sistema cardiovascular y es un trastorno de la estructura del corazón. Tiene 3 padres en este caso. Y además nos encontramos que tiene relaciones de atributo. Las relaciones de atributo son relaciones distintas de es una, sino que son relaciones que nos van a indicar otro tipo de características. Morfología asociada es un absceso y el sitio del hallazgo es la estructura del corazón. En este caso, bueno, el acceso del corazón, todas estas 2 cosas se nos hace inmediato, pero son así. Pero imaginemos después, lo vamos a ver, que si yo estuviese buscando accesos, por ejemplo, lo que haría sería buscar por este código todos los elementos que estén relacionados con el. Entonces me saldrían accesos del corazón o otro tipo de patologías que fuesen accesos en el corazón. Una vez visto este ejemplo, vamos a pasar a definir un poco mejor en qué consiste SNOMED-CT. Entonces, bueno, en SNOMED-CT cada concepto está codificado con otros conceptos con los que está lógicamente relacionado. Eso ya lo hemos visto. Entonces, bueno, además de eso, los conceptos se agrupan en jerarquías a nivel superior. Nosotros partimos de la parte de conceptos de SNOMED-CT. Después de conceptos de SNOMED-CT hay 17 jerarquías, entre las cuales están estructura corporal, procedimiento, hallazgo clínico, sustancia. Son distintos elementos, distintos modos de agrupar los elementos en cajones muy grandes, pero que comparten una serie de propiedades. Entonces, y luego, ya por debajo de esas jerarquías, cada concepto tiene de una a n relaciones, es una. Todos los conceptos de SNOMED-CT van a tener al menos un padre. La pierna es una estructura corporal. Eso necesariamente va a tener un padre. Pero no tiene por qué ser único, como hemos visto previamente. Y además de eso, puede tener relaciones de atributo. Lo que hemos visto antes, bueno, pues, un acceso del corazón tiene sitio del hallazgo el corazón. Entonces, bueno, eso van a ser relaciones de atributo. Cada concepto está asociado con un único código. Cada concepto siempre tiene un único código, pero tiene múltiples descripciones. Múltiples descripciones, no solo en los distintos idiomas, que también, sino dentro de un mismo idioma, distintos modos de referirse a lo mismo. Tenemos el FSN, Fully Specified Name. Lo veremos en más detalle después, porque lo utilizaremos en el servidor de terminologías, pero es la descripción de un concepto sin ninguna ambigüedad y aplicable desde cualquier contexto. Se describe así. Es una descripción más o menos larga, muy concreta. Luego tenemos las descripciones preferidas, que es como habitualmente o el modo correcto de definir algo en un término en un registro clínico. Y luego tenemos sinónimos, cosas que se dan por válidas, que son distintos modos de referirse a lo mismo. De tal modo que lo que vamos a tener en SNOMED-CT muy bien contemplado es la sinonimia, como el hecho de que podemos describir un mismo concepto de distintas maneras. Y como esas descripciones están clasificadas como la descripción FSN, la descripción formal, la descripción preferida y luego cómo se aceptan otros sinónimos. Y aquí, bueno, pues aquí tenemos rápidamente de nuevo visto este ejemplo. Lo mismo que veíamos antes, esta diapositiva la utilizamos en junio, pero bueno, vamos a echarle un rápido vistazo para detallar una cosa más que quiero que tengamos en cuenta. Tenemos el concepto de neumonía viral, tiene un código y una descripción, pero tiene una serie tiene un atributo, es una neumonía infecciosa. Tiene un único padre en este caso, la neumonía infecciosa. Y la neumonía infecciosa, a su vez, tiene 2 padres. Es una infección y es una enfermedad respiratoria. Bien, entonces, aquí es donde tenemos esta relación con, en este caso, la neumonía viral tiene un padre y, en este caso concreto, 2 abuelos. ¿Esto qué nos va a permitir? Si yo busco infecciones, me va a dar positivo tanto la neumonía infecciosa como la neumonía viral. Y luego tenemos las relaciones de atributo. Agente causal de la neumonía viral es un virus. Lo que quería destacar es que no está codificado solo la neumonía viral y el virus, está codificado también el tipo de relación. El agente causal está codificado. Y es un código distinto de sitio del hallazgo. El sitio del hallazgo también está codificado, en este caso tanto para la neumonía viral como para la neumonía infecciosa, el sitio del hallazgo es el pulmón. Por supuesto también está codificado. Esto nos va a permitir, ¿no? Buscamos cosas que se encuentren en el pulmón. Pues voy a buscar pulmón y todos los
elementos que estén relacionados con el pulmón mediante el código sitio del hallazgo, y de ese modo me dará positivo esto y otro tipo de patologías, depende de cómo haya recogido la información, me va a permitir explotarla de un modo mucho más amplio. Y aquí tenemos cómo codificar para explotar la información, lo que decía previamente. Aquí tengo dos códigos SNOMED-CT, la neumonía viral y el enfisema de pulmón, los tengo detallados aquí arriba, y tienen propiedades es una, salen en morado, la neumonía viral es una infección viral y es una neumonía infecciosa, y el enfisema de pulmón tiene en este caso 3 padres, enfermedad bronquiolar, enfermedad pulmonar crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene estos 3 padres. Y luego tiene una serie de relaciones de atributos, sitio del hallazgo, morfología asociada y con distintos valores. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos define muy bien tanto la neumonía viral, como podemos tener muchas de sus características, y solo por el hecho de apuntar que estamos recogiendo una neumonía viral, de un modo indirecto estamos apuntando toda esta información sobre la neumonía viral. Y en el caso del enfisema de pulmón, nos van por recoger lo mismo. ¿Qué ventaja vamos a tener después si recogemos la información de esta manera? Además de tener muy bien codificada la información, si yo lo que quiero es explotar la información, me voy a encontrar que tenemos clasificadas 2 patologías, pero si busco agentes causales virus, en verde, subrayado en verde, marcado en verde, me voy a encontrar con que me da positivo la neumonía viral. Y si busco morfología asociada, estrechamiento, lo que me va a dar positivo va a ser el enfisema de pulmón. Sin embargo, si busco sitio del hallazgo pulmón, me voy a encontrar con que los dos me dan positivo. Esto lo tendríamos que extender a una recogida de datos grande, prospectiva. Pensemos incluso un sistema completo de un sistema nacional de salud y queremos hacer estadística, queremos hacer un data mining sobre toda la información que tenemos recogida. Lo bueno de tener todo codificado y asociado a la ontología es que nos permite no solo clasificar muy bien los datos, tener perfectamente especificados los datos que tenemos guardados, sino que nos va a permitir entrar a buscarlos a través de la ontología, dándonos muchísimo más posibilidad de trabajar con esta información. Bueno, y llegados a este punto vamos a ir centrando un poquito más el tiro para ir viendo cómo va funcionando. Ir hacia atrás un momento. Para acceder, para que veamos y bueno, tenemos todo el sistema de SNOMED-CT y el sistema de SNOMED-CT, cualquier otra terminología, bueno, pues tenemos un buscador que nos va a permitir buscar por términos, ver cuáles son los ancestros, cuáles son los descendientes, un concepto, pero desde una interfaz de usuario. En este caso nos puede permitir pues, buscar para una patología. Vamos a ver con Olenia. Voy a poner un caso, estoy buscando en edición en castellano de 31 de marzo de 2024 y veo como aquí, bueno, pues me salen todos los positivos en SNOMED-CT para hipercolesterolemia, trastornos, con más o menos detalle, y una vez que entro al concepto, pues me va a dar información sobre sus ancestros y sobre sus descendientes. Bien, esto está muy bien para utilizarlo, digamos, como usuario, para buscar un caso concreto. Pero a lo que nos vamos a centrar, el tiro en este caso, es en los servidores de terminología. Aquí tenemos que es un servidor terminológico, un servidor de terminologías. Es una aplicación que nos va a concentrar todos los datos de codificación, todos los datos sobre el sistema que vamos a utilizar y nos va a permitir, de un modo automático o semiautomático, entrar a hacer búsquedas ya muy acotadas para nosotros poder ir centrar y rescatar los códigos únicamente de las cosas que nos interesen en un momento dado. Bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos, pero nos vamos a centrar en Snowstorm, que es el servidor de terminologías de SNOMED-CT. Snowstorm, aquí lo pongo, es el servidor de terminologías de SNOMED-CT. Está construido, es un software de código abierto, está para descargarlo en GitHub, se puede descargar y se le puede cargar la versión o las versiones que nos interese de SNOMED-CT. En este caso lo que vamos a hacer va a ser, por comodidad, vamos a trabajar directamente sobre la versión de aprendizaje que tiene SNOMED, que tiene la fundación de SNOMED, y sobre ella vamos a ir haciendo los distintos experimentos o las distintas pruebas. ¿Qué pega vamos a tener? No está disponible una versión en castellano de SNOMED-CT. Como únicamente queremos los ejemplos y ver cómo funciona, no tiene mayor
no veo que tenga que tener mayor problema porque únicamente vamos a buscar unos pocos términos en inglés y bueno, pues con eso nos arreglaremos. Después, si esto lo ponemos a funcionar en nuestro entorno, lo habitual o lo normal será o que accedamos a un servidor de SNOMECT que nos facilite una entidad, pues, el ministerio, el departamento de salud que corresponda a la universidad, o nosotros tendremos que descargar el software e instalarlo. No es especialmente complicado, cualquier servidor de modo gratuito se puede descargar SNOMECT y a SNOMECT cargarle las versiones, las distribuciones que queramos de SNOMECT. Aquí vamos a ver cómo funciona ese servidor de terminologías, un poco por encima, porque tiene muchas opciones y tampoco lo que queremos es ver en qué consiste, no ver todas sus opciones porque son cientos, miles. Entonces vamos a entrar en SnowStorm para ver solo 3 cosas. La primera de ellas va a ser el branching. Vamos a acceder a SnowStorm, me voy hacia atrás y voy a abrir directamente la conexión a través del navegador con el interfaz de SnowStorm para que veamos cómo funciona. He cargado la dirección que está puesta en la presentación, la URL que está puesta en la presentación, y aquí tenemos distintos métodos o operaciones que podemos hacer. En la primera la que me voy a centrar va a ser en el branching, para saber qué versiones o qué distribuciones de SNOMECT tenemos disponibles en esta instalación de SnowStorm. Entonces entro directamente en Branches y vemos cómo. Y aquí tengo un interfaz que no me permite rellenar nada. Todo está, digamos, preescrito. Lo único que puedo hacer es darle a que se ejecute y vamos a ver por primera vez cómo funciona un servidor de terminologías. Y yo ciertamente le he dicho, le pregunto, oye, ¿qué versiones tienes disponibles? ¿Qué es lo que ha hecho? Luego vamos a entrar en detalle, pero lo que ha hecho ha sido, esta interfaz ha lanzado al servidor de terminologías esta consulta. Después veremos en mucho más detalle cómo estas consultas pueden crecer y van a ser el punto clave por el cual nosotros vamos a articular todas las llamadas al servidor de terminologías. Y aquí tenemos las distintas versiones que hay disponibles. La versión principal, por fechas, main 2002-0131, sería eso, la versión internacional que se publicó el 31 de enero de 2002. Entonces, de este modo, vemos cómo tenemos distintas versiones en distintas fechas. Vistas las versiones, vamos a centrarnos en 2 de las herramientas que nos da SnowStorm, que va a ser la búsqueda por conceptos y la búsqueda por descriptores. Antes de nada, bueno, pues aclarar, imagino que todos lo sabréis, que lo que estamos viendo aquí no es propiamente el servidor de terminologías. El servidor de terminologías es algo que recibe llamadas y devuelve JSON, nada más, sino que es una interfaz que nos va a permitir construir esas llamadas y verificar que lo que estamos haciendo está funcionando correctamente. De tal modo que aquí nosotros vemos todas las funciones que nos va a dar el servidor de terminologías y nos va a permitir entrar una por una, hacer las pruebas, comprobar cómo tiene que ser la llamada al servidor de terminologías en ese caso concreto y después articularlo desde la aplicación que corresponde. Vamos a empezar por conceptos. Vamos a buscar algún concepto, a ver si me sale. Vamos a ir de todas las búsquedas que hay aquí. Voy a buscar branch concepts. Va a ser una búsqueda, espero que relativamente sencilla. Donde lo primero que le tengo que decir es ¿qué versión quiero utilizar? Lo que hemos dicho antes, la versión principal, la versión main. Luego, filtro activo y le decir que sí, que quiero que el filtro esté activo. Y el término que voy a buscar va a ser aneurysm. Veamos qué es lo que me devuelve. Entonces yo le pulso todo el resto de opciones, de momento los voy a dejar en blanco, no son necesarias, no son requeridas, solo vamos a utilizar algo. Pulso Try It Out y veo cómo aquí me indica 2 cosas. Uno, cómo sería la llamada mediante curl al servidor de terminologías, cómo habría que hacer esta llamada mediante curl. Luego, en el caso de que yo quiera hacer la llamada directamente desde una URL, que es como vamos a trabajar, ¿cuál sería la URL concreta que haría esta llamada? Luego vamos a entrar en ellos. Y aquí vamos a ver la contestación de usuario. Y aquí tenemos cómo es la contestación que podemos esperar, que vamos a esperar. Entonces siempre me dice que me ha devuelto ítems. Cada ítem va a tener un código de concepto, el número es NOMECT en este caso concreto,
y luego unas descripciones. La descripción FSN, que la hemos visto antes en la descripción, y un término preferido. Entonces me va dando toda la información sobre las distintas términos que han dado. Bueno, pues aquí tengo aneurisma como enfermedad, como disorden, sí. Aneurisma como anormalidad morfológica. Aneurisma, bueno, tengo distintas, como objeto físico. Aneurisma clip de aneurisma como objeto físico. Tengo todos los conceptos de SNOMED que me han dado positivo por el término aneurisma. ¿Cómo se ha hecho esa llamada? Esto es lo que vamos a ver. Aquí tengo, me pone URL de llamada. Voy a copiarla directamente, va a ser muy útil, y la voy a pegar en el navegador. Y vemos cómo es una URL donde ya está especificado que estoy llamando estoy haciendo una búsqueda por conceptos dentro de la versión principal con el término activo, con el filtro del término activo igual así, y que el término que estoy buscando es aneurisma. Además me da un offset de 0 y un límite de 50 resultados. Bueno, y una vez visto esto, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo vamos a echar a funcionar todo esto desde RedCap? Que al final es lo que es por donde empezábamos, ¿no? Que llevamos ya media hora y todavía no hayamos hablado de RedCap, pero digamos que era la parte importante para centrarlo. Una vez que tenemos todas estas herramientas, lo que voy a presentar es un módulo externo de RedCap que lo que nos va a permitir es configurar la RedCap para decirle, no, los textos que yo escriba quiero que los vayas buscando en el servidor de terminologías y me vayas proponiendo las descripciones que den positivos sobre lo que yo voy escribiendo, y que finalmente cuando seleccione uno de los términos que tú me has propuesto, además de grabar el texto, me grabe el código. Bien, entonces eso se va a hacer mediante un módulo externo. Voy a ir por partes sobre cómo instalar el módulo externo, cómo configurarlo y cómo ponerlo a funcionar. ¿Cómo se instala el módulo externo? Bueno, lo más sencillo es, vamos a ir a RedCap y vamos a ver cómo instalar ese módulo externo. Pues grande. Me voy al navegador y dentro del navegador voy a buscar en RedCap. Me voy a ir al Control Center, al panel de control principal, donde esto es una instalación de pruebas. Entonces, errores de Chrome, pero el funcionamiento va a ser aquí debajo, en el menú del panel de control, tenemos módulos externos, Manage. De momento, esta instalación no tiene ningún módulo externo, pero voy a decir, ver módulos disponibles en el repositorio de RedCap. Entonces, directamente me va a saltar a una web de la Universidad de Vanderbilt, donde me va a permitir seleccionar distintos módulos. Y yo voy a buscar por Snowstorm. Y aquí tenemos servidor de terminologías, acceso a un módulo de servidor de terminologías configurable mediante Action Tags. Le doy a descargarlo, me va a dar que es gratis, o seguro, a todas las opciones, y me pide permiso para descargar. Bien, ya lo tenemos descargado dentro de nuestra instalación. Y aquí tenemos, como nos dice que no está disponible todavía, no tenéis, pero ya tenemos el digo que lo activo. Vale, me dice que va a acceder a un desencadenante que va a ser el before render de cualquier página. Le digo que lo active y ya tengo activo aquí el módulo externo para acceder al servidor de terminologías. A partir de ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, lo primero que tengo es acceder a sus ayudas, lo vamos a ver después desde otro punto, pero lo que vamos a hacer es ver cómo configurarlo. Bien, cuando entramos en configurarlo, vemos qué idioma queremos utilizar, está en castellano y en inglés, lo vamos a dejar, luego lo pasamos en castellano. Entonces, lo primero que me da son las preguntas estándar de todos los módulos de RedCap. Si puede estar activo en todos los proyectos, por defecto le vamos a decir que sí, que sea descubrible por los usuarios. Vamos a decir que los no administradores lo puedan activar, vamos a dar permiso para todo. Y que requiera privilegios de setup. Bien, entonces, ahora, este módulo se puede configurar desde dos sitios. Estamos haciendo la configuración para todo el servicio. En la configuración
por defecto para todo el servicio. Y después, cada uno de los proyectos que utilice este módulo va a poder modificar esta configuración de un modo opcional. De tal modo que, de momento, esto me voy a dar a cancelar y me voy a ir al servidor, al RedCap, donde ya está instalado y funcionando. Me voy a ir al panel de control y vamos a ir viendo cómo está configurado. Le digo de nuevo Manage y aquí tenemos configurar y aquí tenemos ya cómo está configurado. ¿Cómo se utiliza el nombre del servicio? ¿Cómo se utiliza de cara, cómo se muestra para los usuarios? Servicio SnowStorm Global. Nombre es la búsqueda cero. Una prueba. Y fijaros que tengo todo sin rellenar. ¿Por qué lo tengo sin rellenar? Porque esta es la configuración de sistema, la configuración por defecto para todos los usuarios, para todos los proyectos de del RedCap. En este caso no lo voy a completar, sino lo que voy a hacer es ir a mis proyectos. Y una vez que estoy en mis proyectos, me voy al proyecto Terminologías y aquí a la izquierda, en el panel, es donde encontraré los módulos externos, Manage módulos externos. Y aquí vuelvo a encontrarme la configuración, pero en este caso es la configuración ya para este proyecto. Entonces, aquí es donde tenemos la configuración. Entonces, ¿cómo se utiliza? SnowStorm para proyecto, la categoría cliente de SnowStorm. Bueno, y luego aquí es donde empiezan las partes principales. Hemos visto antes que para acceder al servidor de terminologías necesitamos una URL. Aquí tenemos la URL del servidor de terminologías. Otro punto, permitir a los usuarios, o permitir que se modifique esta URL mediante Action Tags, bueno, ya vamos a ver cómo funciona. Luego, ¿qué método vamos a utilizar? Antes hemos visto que los métodos, los servicios pueden ser o descripciones, o conceptos, o branch y otros muchos que no hemos visto. En este caso le digo, quiero que busques por defecto por descripciones, pero doy permiso para que el método de búsqueda se pueda modificar mediante Action Tags. Luego, ¿qué más opciones? Dar una alerta cuando no se encuentren resultados, que pongan los resultados, que el código, si no hay resultados, sea 0. El tipo de búsqueda puede ser por palabra entera o basado en palabras, puede ser búsqueda exacta o por palabras, y el número máximo de resultados. Bueno, y ahora estando en el diseñador de RedCap, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer va a ser añadir un campo de tipo texto, y vamos a pedirle que nos lo complete, que nos ayude a rellenarlo mediante el acceso a SnowStorm. El label lo vamos a llamar descriptor de concepto. Sector de conceptos, nombre CP. Nombre de la variable, le vamos a poner sector. Y luego tenemos validación. Vamos a utilizar un servidor de ontología. Bioportal, ¿no? Lo que vamos a utilizar precisamente, Bioportal es muy genérico, permite muchas cosas, está incluido en RedCap, pero vamos a utilizar nuestro acceso a SnowStorm por Action Tags. Y dentro de este servicio que tenemos, este módulo que tenemos instalado, tenemos dos servicios. El servicio global, que estaba sin, si recordáis, estaba sin configurar, o el de proyecto. El de proyecto sí que está configurado. No sé si lo recordáis. Bien, bueno, y ahora ya tenemos configurado el servidor y qué método queremos utilizar. Pero de todo lo que nos va a devolver, de toda esa estructura JSON que habíamos visto antes, queremos saber que tenemos que indicarle dónde viene el código y dónde viene el descriptor, si tenemos el FSN o el preferido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante Action Tags. En Action Tags tenemos, está en la documentación escrito, luego podemos hacer la documentación, pero aquí lo que tenemos es que le voy a indicar mediante la Action Tag Description Subpath dónde tiene que encontrar la descripción del término. En este caso, dentro de toda la estructura que devolvía, teníamos ítems, y dentro de ítems teníamos, para cada positivo había un ítem distinto, y dentro de cada ítem teníamos concepto, FSN y término. Aquí tenemos el término FSN que nos va a servir. Y aquí tenemos, ¿dónde está el código? El código está dentro de ítems en concepto, concept ID. Le doy a Update and Close Editor y le doy a Guardar. Bien, entonces ahora me voy a ir a editar elementos y me voy
Voy a ir al registro número 1 y aquí aparece el nuevo campo que es el de descriptor de conceptos SNOMED. Y ahora yo únicamente voy a escribir hepato y vemos cómo inmediatamente, conforme yo voy escribiendo hepato vemos cómo me va haciendo una consulta al servidor de terminologías y me va proponiendo el descriptor y, entre paréntesis, el código SNOMED que corresponda. Vamos a configurar otro campo con algún detalle más. En este caso vamos a ir aquí a descripciones de SNOMED genérico en la versión internacional de Snowstorm. Vamos a ver cómo hemos detallado aquí. Es otro campo, va a hacer de nuevo la búsqueda sobre Snowstorm y ¿qué le estoy especificando? Le estoy especificando un poco más que antes. Vamos a ir paso a paso. De donde tiene que sacar las descripciones, concepto de FSN término, de donde tiene que sacar el código, y en este caso le estoy diciendo que utilice el método descripciones. Es redundante porque antes por defecto estaba utilizando el método de descripciones, pero veamos cómo aquí yo le puedo especificar el método que me interese. Después lo vamos a modificar. Entonces voy a entrar cáncer, porque esto ya está grabado, entonces voy a entrar a descriptores. Vamos a entrar al campo a ver cómo funciona. Vuelvo a seleccionar el campo 1. Y aquí tenemos descriptores SNOMED genérico en la versión internacional de Snowstorm. Aquí, si escribo cabeza, por ejemplo, vemos cómo me voy a ir encontrando distintas cosas que corresponden a GDH, finding, hallazgo, estructura corporal, ocupación, estructura corporal. Bueno, pues tenemos distintas cosas que van a cuadrar con cabeza. Lógicamente, en SNOMED hay tantas cosas que cuadran con cabeza que el resultado se está limitando a 50, que es lo que por defecto da como límite. Bien, entonces, este sería el caso. Vamos a añadir un caso más de complicación. Voy a volver al diseñador. Y una vez que vuelvo al diseñador, le voy a decir que, además de todo eso, me dé únicamente los procedimientos. Únicamente quiero que me devuelva procedimientos como Semantic Tag. Entonces, entro de nuevo aquí, descripciones de SNOMED, procedimientos, pongo entre paréntesis procedure, que es el nombre del Semantic Tag, trabajando en inglés. Y aquí tengo los action tags que estoy especificando. En este caso ya estoy utilizando casi completamente todas las opciones a través de action tags. Si recordáis antes, la URL por la que nosotros hacíamos la llamada al servidor de terminologías tenía un montón de pequeñas condicionales que iban acotando la búsqueda más o menos. Eso lo veíamos desde el interfaz de Snowstorm para saber cómo componer la búsqueda. Aquí todos esos elementos los vamos a tener especificados. Entonces, si os fijáis, podemos cambiar la versión. Estoy diciendo branch main, que es la que estoy utilizando, pero aquí podría especificar otra. Luego tengo término activo. ¿Quiero términos activos? Sí. El filtro de que estén conceptos activos, sí. Términos activos, sí. ¿Que me agrupe por concepto? No. Que me haga una búsqueda estándar que me limita a 50. Y aquí lo que sí que quiero es que me busque dentro de los descriptores, del método de descripciones, pero que me limite a lo que sean procedimientos, al semantic tag procedimientos. Y luego la descripción, sacamos del mismo sitio, conceptos FSN término y el código conceptos, concept ID. Le doy update, guardar y vamos a editar los procedimientos. Me voy a añadir, editar registros, me voy a ir al número 2 por variar. Y en el 2 aquí lo que tengo será procedimientos. Entonces, de procedimientos puedo buscar cualquier cosa, cualquier palabra que se me ocurra. Aquí tenemos, tenéis rastres, el procedimiento. Vamos a buscar una cosa. Hepatolitomía del hígado, pero vemos cómo todo lo que nos va a dar en este caso ya son siempre procedimientos. ¿Por qué? Porque yo le he especificado dentro del action tag, luego abandono esto y me vuelvo al action tag, le he dicho que quiero procedimientos. ¿Dónde lo tengo aquí? Le he dicho semantic tag, procedure. Siempre procedimientos. Bien, ¿de dónde saco la información? ¿Cuántas cosas puedo especificar aquí? La ventaja de esto es que me puedo ir a los módulos, de nuevo,
módulos externos, manage, y aquí tengo ver documentación de este módulo. Y aquí tenemos todo el término, toda la documentación. En este caso está configurado en inglés, nos sale en inglés. Si hubiésemos configurado en castellano, nos saldría la configuración en castellano. Pero aquí únicamente lo que tenemos es cómo se rellena la configuración genérica y tenemos detallados todos los códigos, todos los valores que podemos pasarle al servidor de terminologías como opcionales, mediante Action Tags. Cómo podemos ir acotando nuestra búsqueda de un modo concreto. Bien, entonces aquí es donde se especifican todas las opciones que tenemos. Bien, una vez hecho esto, vamos a entrar de nuevo en el diseñador y vamos a ver ya para completar algún caso más concreto o más complicado. Patologías causa de la cirugía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y dame un segundo. Vamos a ver. Conceptos SNOMED limitados por ECL y solo activos. Aquí estamos buscando conceptos, no descripciones. Entonces, nosotros teníamos configurado para que por defecto busque descripciones. Sin embargo, estamos buscando conceptos. Entonces, si os fijáis, aquí ya le hemos especificado todas las opciones, se las hemos especificado a través de Action Tags, todas. ¿Por qué? Nosotros antes en configuración le hemos dicho que podríamos cambiar la URL del servidor. Aunque estamos accediendo al mismo, es porque estamos haciendo las pruebas, aquí podría hacer en unos casos que accediese a un servidor de Snowstorm y en otros casos a otro. ¿Qué versión quiero utilizar? Términos activos. Aquí estoy limitando, mediante limitación de la expresión, estoy limitando, del mismo modo que hemos visto antes, conceptos que sean hijos de, descendientes de este código de SNOMED. Que limite a 100, que busque por conceptos, y fijaros, el subpath de los conceptos es FSD, el término, y el subpath de los conceptos, en el caso del, o sea, el subpath del código, en el caso de los conceptos es code subpath. Y con esto voy a añadir ya el último punto. Si os fijáis aquí pone SabeLogs igual a true. Esto no es para SNOMED. Muchas veces nosotros cuando estamos tratando de poner en marcha algo y dices, ahí va, no me devuelve ningún código, no me devuelve ningún código. Lo estoy escribiendo todo bien. Entonces, si yo le pongo guardar logs igual a true, una vez que se haga la llamada, yo lo que voy a poder es, dentro de los módulos externos, acceder a dar el registro de actividad. Y aquí lo que voy a tener es que para cada llamada que haga al servidor de terminologías, me va a guardar el registro de la URL que he utilizado para llamar. Luego voy a comprobar que sea correcta. Bueno, y finalmente, ya para terminar, vamos a ver cómo exportar los datos, cómo nos quedan grabados los datos. Estamos aquí en el proyecto que estamos haciendo pruebas. Voy a Data Exports, bueno, es lo habitual. Y si le pulso en New Report, veremos cómo para cada registro nos ha quedado grabado tanto el texto que habíamos seleccionado como el código SNOMED que corresponda. Después, exportándolo o bien datos crudos o bien etiquetas, podré acceder a unos datos u otros según como quiera combinarlos. Bueno, y esto es un poco todo lo que quería presentar. Creo que me ha durado un poquitín, ha sido un poco denso, pero bueno, agradeceros a todos la atención y bueno, toda la disposición de si tenéis algún comentario, alguna consulta, alguna queja, lo que corresponda. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Una presentación espectacular, súper detallada. Acá hay una sugerencia de si puedes presentar esto en la reunión de Vanderbilt de los viernes de Rob, que sería súper útil para toda la comunidad, no solo para la comunidad hispana. Después, si querés, lo podemos charlar. No sé si alguien tiene alguna duda, fue muy detallada tu presentación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, Víctor. Gracias. Javier, realmente, Me muchas parece que gracias por la estás muteado, no presentación. te escuchamos. ¿No me escucha? Sí. A ver. ¿Ahora? ¿Ustedes lo escuchan? Sí, ¿No? ¿Sí? Ah, yo no escucho. perfectamente, Víctor. Yo te digo perfectamente. Ah, bueno. Espero que me escuchen todos. A ver, Vir.
La verdad es que muy bien, te agradezco mucho. Tengo un rato trabajando años con RedCap y siempre está por ahí el concepto de ontologías. Nunca lo he usado directo. Tengo una proporción de proyectos que son investigación, pero son minoría y nunca me han requerido realmente eso, pero siempre he tenido la duda de hasta dónde es. Y yo entendía, fíjate, que casi entendía que era como una taxonomía, como tú lo presentaste, pero este es mucho más allá de eso. Lo explicaste muy clarito, muy bien, pero no solo eso, sino que lo que hiciste hoy fue presentar una solución completa, el concepto, cómo se hace, pero además una forma de cómo explotarlo y usarlo dentro de RedCap con tu módulo externo y que realmente no se ve difícil configurar. Claro, hay que acostumbrarse y entender toda la estructura, esto de conceptos, las relaciones y todo, pero una vez entendido todo el proceso que explicaste brillantemente hoy, ayuda mucho. Y yo creo que es de un beneficio general como Vir lo comentó al principio, se está grabado, se compartirá y la gente lo podrá ver más adelante. Pero además, yo creo que para mucha gente de usuarios de RedCap, no solo en habla hispana, se beneficiarían. Entonces, ojalá lo puedas presentar en los viernes. Tienes parte de ello ya en inglés. Habría que hacerlo todo en inglés, ¿verdad? Pero No me da miedo. eh, pero bueno, yo creo que es importante y son aportaciones del mundo hispano, ¿no? Entonces, pues felicitaciones y realmente creo que es muy beneficioso. Sobre todo también a la gente que usa las ontologías o las quiere usar, ahí está dado, ¿no? Ujú. Bueno, una cosa sí que quería aclarar. El software es relativamente sencillo de configurar, más allá de que, bueno, pues que hay que cacharrear un poquito y mirar la configuración. Pero realmente creo que lo más dificultoso, creo, y dices, claro, uno explica SNOMECT y dices, ah, mira, y esto se enlaza y esto se relaciona, ¿no? Parece todo como muy, muy sencillo, pero luego realmente, bueno, hemos visto Snowstorm muy por encima. O sea, dices, no, no, pues he buscado el término, he buscado dos términos y he cogido los resultados. Realmente haría falta entrar en mucho más detalle de SNOMECT y Snowstorm. Dices, no, no, quiero buscar lo que he puesto antes un poquito por encima, los ECL, las restricciones de las consultas. No, no, quiero que me devuelva hijos de, en este caso concreto, necesito apuntar o bien descendientes de este concepto o descendientes de este otro concepto, digamos, del análisis para ir filtrando para que la información que tengamos guardada nos permita, de ese modo nos va a permitir hacer tres cosas. Lo primero es, a la hora de escribir, nos va llevando por los descriptores. Evitamos errores tipográficos, distintos modos de escribir lo mismo, entonces vamos a apuntar siempre lo mismo. Eso ver muy bien. Después el dato va a quedar codificado, lo cual es increíble porque, por un lado, queda codificado dándole interoperabilidad semántica el hecho de que todo el mundo, dices, yo luego me pongo a trabajar con una universidad alemana y no saben ni papa de castellano, ni yo de alemán. Y eso muchas veces puede causar problemas en cómo se recogen los datos. En este caso, no, ya tengo el código. Yo tengo una traducción muy bien curada, muy bien hecha en castellano, con mis términos en castellano, y los alemanes tienen unas descripciones muy curadas y muy bien hechas sobre esos mismos términos en alemán, digamos que hechos por unos grupos expertos y sin ambigüedades, con las mínimas. Ese sería el segundo paso. La tercera ventaja sería, a la hora de analizar la información, yo ya puedo decir, no, no, tengo datos de 100.000 patologías. Por ejemplo, ¿no? De 100.000 pacientes en un sistema público de salud, que tengo muchísima información recogida. Y ahora quiero hacer un análisis estadístico sobre enfermedades pulmonares. ¿Y cuántas de esas enfermedades pulmonares tienen origen vírico? ¿Cuántas tienen origen bacteriano? Entonces, todo eso, digamos que yo propiamente al recoger la patología no estoy recogiendo toda esa información. Pero de un modo indirecto, como ya estoy colgando una ontología, toda esa información, digamos que está añadida, está integrada, por decirlo de algún modo. De tal modo que luego ya, cuando yo voy a buscar, dices, no, no, quiero buscar entre todos los datos que tengo, todos los códigos que sean hijos de este otro código, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es mezclar la ontología con mi conjunto de datos, lo cual me va a permitir hacer una extracción muy buena. Y la última ventaja que quería hacer era que en la recogida de datos, si yo establezco bien las condiciones y dices, no, no, en este campo me tienen que recoger, pongamos, yo me invento ejemplos así un poco a lo loco, un poco exagerados igual, y dices, no, no, en este campo quiero que me recojan el tipo de bisturí con el cual se ha hecho la primera incisión.
Por poner un ejemplo así un poquito igual, incluso absurdo, ¿vale? Pero porque se entiende, dices, vale, entonces dices, yo lo que tengo que hacer es, dices, vale, los tipos de bisturí están codificados en SNOMED, flipante, sí. ¿Vale? Pero lo que voy a hacer es que yo al servidor de terminologías, a través de RedCap, en este caso, le establezco una condición. Dices, no, no, en este campo solo quiero que me puedan meter tipos de bisturí. Y en el desplegable no van a aparecer más que tipos de bisturí, porque yo ya he establecido esa restricción a la hora de establecer el campo, digamos, de establecer las condiciones de ese campo. He dicho tipos de bisturí porque hay instrumentos, entonces imagino que sí, ¿eh? No sé hasta qué punto entra el detalle porque me lo estoy inventando en caliente. Pero entonces, esas son todas las ventajas que le veo. El software que yo he preparado, que ahora veo aquí que me preparan por módulos externos, no tengo ni idea, la verdad. Digo, por RedCap Mobile App, no tengo gran idea sobre cómo funciona. Pero mediante este módulo externo lo que estamos logrando es, bueno, pues unir estos dos mundos, tener un sistema de recogida de datos por un lado, pero yo en lo que tenía mucho interés era en unirlo a las ontologías, ¿no? El hecho de, supongo que aquí hay usuarios y hay gente que se dedica como yo más a la parte informática. La cosa es atar corto a los usuarios para que no se pongan muy creativos, porque si les dejas escribir te acaban escribiendo cualquier locura y eso no acaba siendo eso, un lío, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco, dices, vamos a tratar de atarlos corto. A ver, esto entiéndaseme como broma, ¿no? O como, bueno, pero sí, establecer una serie de restricciones a la hora de recoger los datos para que los datos tengan la máxima calidad posible. Luego ya, bueno, pues modos de analizarlo y todo esto sigue lo demás. Me preguntan por si se pueden desarrollar módulos externos para RedCap Mobile App. Tendría que mirarlo por encima. Si Renato, si me Renato. escribes si me escribes, yo busco la información porque yo estoy trabajando, sé desarrollar módulos, pero lo he hecho siempre vía web. La verdad es que una vez me instalé la mobile app en el móvil, pero no le di más vueltas. Entiendo que el interfaz, no, perdón, el espacio para el desarrollo de módulos ya contempla esto, porque RedCap en eso es bastante cuadriculado, ¿no? Entonces dicen, no, no, RedCap es compatible con los móviles. Entonces, el framework, perdón, framework era la palabra que no me salía, el framework para el desarrollo de módulos, entiendo que también nos hace pasar, de un modo directo o indirecto, nos hace pasar por esas condiciones para que sea utilizable desde un módulo. Pero de todos modos lo compruebo. Muchas gracias, Javier. Me encanta la pasión con la que transmitís y con la que nos explicas todo. Muchas gracias, se nota que te gusta. ¿Alguna otra pregunta tienen? La verdad es que fuiste muy detallado, muy, muy, muy detallado. Ojalá lo podamos aplicar. O es viernes a la tarde y está ya todo el mundo diciendo, oye, venga, que se calle ya, que me piro. No, no, no. Ah, no, ahí es viernes a la mañana, claro, es que ellos Por viernes a acá la es el tarde. mediodía, claro, para vos ya está terminando la semana. Sí, sí. Acá nos falta un poquito todavía. Bueno, acá todos dicen muchas gracias por por tu presentación, súper clara. La verdad es que es súper espectacular. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por A quedarte súper vosotros. fuera de horario para poder hacer la presentación. Ya es de tarde, ya te dejamos ir a descansar y No, no. iniciar el fin de semana. Una Estupendo cosica trabajo, muchas gracias. quiero comentar porque aquí habrá desarrolladores, entonces, bueno, lo colgaré en el foro o donde sea, pero del mismo modo que he desarrollado un módulo para acceder a Snowstorm desde RedCap, también he desarrollado un módulo, digamos que es un framework muy sencillito para hacer que desde una programación web, a través de una llamada AJAX, se conecte también directamente de un modo muy similar, análogo a cómo funciona esto. Si alguien está haciendo programación web, lo que tengo es unos módulos escritos en JavaScript que directamente uno añade dentro del campo del input text box, del input text, añade un par de la clase y las condiciones, y eso se convierte directamente también en una llamada vía Ajax a un servidor Snowstorm. Entonces, bueno, Claro, Aarón le sirve, dice. Siempre va a ser útil. sí, pues eso, comentarlo sin más, porque bueno, está en GitHub, pero bueno, por comentarlo, porque es nuevito. Espectacular. Acá Gómez A, del Hospital Italiano de acá de Buenos Aires, tiene una consulta. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, me encantó la presentación, Javier, buenísima. Yo ya la había visto en YouTube, creo que está subida en YouTube. Yo te quería comentar lo siguiente. Nosotros en el Hospital Italiano hace unos años, te diría que estamos tratando de integrar RedCap con nuestro sistema hospitalario, que es bastante extenso y cubre casi todas las áreas de la salud. Y siempre nos encontramos con la barrera de que
cuando uno necesita integrar con su sistema, siempre tiene, ya saliendo de ontologías y SNOMED y terminologías médicas, a la cosa más operativa. Y este módulo que vos presentaste es un punto de partida para tal vez desarrollar algunas configuraciones que uno te permita conectarte no solo a las terminologías, sino a las cuestiones internas de cada uno de los sistemas hospitalarios, ya sea sistema de turnos, facturación, agendas, quirófanos y demás. Entonces, te agradezco mucho esto, voy a mirar, yo soy informático, voy a mirar en desarrollo en detalle el código, pero creo que es una oportunidad para tal vez de la comunidad de habla hispana de avanzar en estos proyectos, porque si bien hay mucho desarrollado para integrar con Cerner o con alguna otra tecnología eh, de sistemas hospitalarios, tal vez desde la comunidad llevar adelante estos proyectos y difundirlos para que cada uno en su institución pueda hacer una integración un poco más completa de RedCap con los sistemas hospitalarios. Me alegro un montón. Verás, cuando abras el código, verás que realmente la llamada Snowstorm es hasta tonta. O sea, es una URL y devuelve REST. O sea, digo REST JSON. Es una llamada REST que devuelve JSON. Entonces es muy sencillo integrarlo con otros sistemas o hacer. Porque dices, si tú le cambias las condiciones y le cambias la URL, del mismo modo que le pregunta a Snowstorm, con pequeñas adaptaciones, probablemente por verificación y por validación de campos, pero dices, no, quiero que le pregunte al sistema de administración de mi hospital, por poner el caso. Lo único que vas a tener que hacer es implementar en el sistema de administración de tu hospital algo que reciba las llamadas y sea capaz de contestar JSON, un servicio REST, que eso lo tenemos muy machacado. O sea, dices, una de las grandes ventajas es que dices, como haces una llamada REST y devuelves JSON, prácticamente aquí vas a tener que hacer muy pocos cambios, únicamente cambiar algo de la validación del programa, si lo ves, y apuntar a otro servidor que en vez de ser Snowstorm va a ser el servidor que tú hayas establecido. Del mismo modo que Snowstorm podrá ser CIE10, o si quieres montar un sistema para intercambio de datos en cuanto a facturación, dices, lo que tienes que tener es algo que reciba las llamadas, con un análisis para que sea lo más sencillo posible, y contesta JSON. Y lo bueno es que como vas vía URLs, como vas vía HTTP, la integración de sistemas es casi inmediata siempre y cuando el cortafuegos no te toque las narices, ¿no? Que es Sí, también sí. cortafuegos. Pero entonces en ese sentido es muy sencillo, bueno, muy sencillo. Bastante No, sí, sencillo. es posible hacerlo y ya hay una base de un módulo que realmente funciona, ¿no? Porque uno cuando se pone a desarrollar un módulo siempre se encuentra con esas barreras y bueno, esto va a impactar en un montón de aplicaciones que están funcionando, de tener la valentía de llevarlo adelante. Así que te agradezco mucho y muchas gracias por la presentación. Muchas de nada, a ti. Acá Renato pregunta si el desarrollo de módulos externos se limita a usar PHP o JavaScript, Sí, o si se pueden principalmente usar PHP y otros. JavaScript. El RedCap está hecho en PHP. ¿Vale? Entonces yo no sé si habría modo de añadirle una capa de abstracción para trabajar en Python, en Java, pero en principio lo nativo es PHP y para trabajar en la web, pues HTML y JavaScript. Es un poco en lo que se basa. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Bueno, Javier, desde que empezamos los participantes solo han subido, así que no Muchas se bajó gracias. ninguno, con lo cual fue muy interesante tu presentación, es un gran indicador ese. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Placer. Y bueno, quien quiera cualquier cosa, yo estoy ¿cómo se llama esto? LinkedIn. Entonces, bueno, disponible para quien me quiera contactar. Yo encantado, esto me gusta mucho y si puedo colaborar con quien sea, aparte de mi trabajo de fuera del como hobby, pues será un placer. Muchísimas gracias, Javier. Y esta presentación la semana que viene la vamos a subir al canal de YouTube. Así está disponible para todos con esta sección de preguntas también. Súper interesante. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Y bueno, nos encontramos el primer viernes del mes próximo. Hasta Gracias. luego. Agur.